Vuitton es la marca de lujo número uno en el mundo, con un valor de más de 30.000 millones de dólares estadounidenses. La historia completa se remonta al siglo XIX y comienza con un adolescente sin hogar que solo podía soñar con el éxito. Sin dinero ni comida, trabajó en empleos ocasionales con artesanos para sobrevivir, ganando apenas dinero, pero aprendiendo habilidades valiosas que lo llevaron a allanar el camino para el equipaje moderno y a crear un imperio multimillonario. Louis Vuitton nació en el siglo XIX, en Anchay, Francia, y creció allí como campesino y fabricante de sombreros. Durante este tiempo, Francia aún se recuperaba de las guerras napoleónicas, y muchos campesinos, incluida la familia Vuitton, estaban al borde de la bancarrota. Desde muy joven, Louis no tuvo otra opción que trabajar en la granja familiar. Desde el anochecer hasta el amanecer, plantaba y cosechaba cereales, criaba animales y almacenaba leña. Cuando Louis tenía 10 años, la vida se volvió aún más difícil. Su madre murió y poco después su padre se volvió a casar. La madrastra de Louis era tan malvada como los villanos de los cuentos de hadas. Le hizo la vida difícil a Louis y, finalmente, él tuvo suficiente. Cuando Louis cumplió 13 años, huyó en silencio de la granja y se dirigió a París sin dinero ni comida. Afortunadamente, Louis encontró trabajos ocasionales con artesanos y artistas que le enseñaron a trabajar con metal, piedra, telas y madera. A pesar de esto, no le quedaba dinero para pagar un alojamiento y se convirtió en un sin techo. A menudo dormía en el bosque, solo con un abrigo que lo mantenía caliente. Por aquel entonces, se había inaugurado la primera línea de tren hacia París. Viajar se hizo más accesible y la industria comenzó a florecer. Los artesanos aprovecharon esto fabricando maletas a medida para los nobles. Estos viajaban a menudo con cuadros, instrumentos y muebles, y necesitaban maletas que se adaptaran a ellos y soportaran largos viajes. También necesitaban algo que protegiera sus pertenencias de roturas. Como Louis había aprendido algunas de las habilidades necesarias en su camino a París, decidió buscar trabajo en el sector artesanal. Afortunadamente, un artesano llamado Monsieur Maréchal contrató a Louis como aprendiz. Aunque Louis no ganaba mucho, su disposición para aprender dio sus frutos de muchas maneras. Se convirtió en el favorito de los clientes de Maréchal, y más tarde, la emperatriz de Francia lo nombró su fabricante de maletas personal. Después de trabajar durante un año para la emperatriz, Louis se volvió más solicitado y abrió, a la edad de 33 años, su primera tienda. Desde temprano, Louis desarrolló ideas para nuevos productos que cambiaron el estándar industrial. En ese entonces, las maletas tradicionales se fabricaban con cuero y tenían una forma rectangular. Las tapas eran arqueadas para que el agua escurriera por encima, en lugar de penetrar el cuero. Esto hacía imposible apilar las maletas y resultaba complicado cargarlas. Para abordar este problema, Louis experimentó con nuevos materiales y optó por un tejido de lino. En comparación con el cuero, el lino era más ligero, resistente y repelente al agua. Esto permitió que las maletas tuvieran tapas planas y sencillas, lo que facilitaba apilarlas y cargarlas. Y como el tejido repelente al agua era gris, las maletas lucían más limpias y modernas. Louis creó con el lino una maleta elegante. Su nuevo producto fue el nacimiento del equipaje de viaje moderno. Aunque los clientes al principio fueron escépticos sobre las ventajas, en un plazo de 2 años, estas maletas ganaron popularidad y se hicieron conocidas como un accesorio elegante e imprescindible. Más tarde, Louis se embarcó en un nuevo invento, los bolsos de mano. Los bolsos de mano aún no eran aceptados por la sociedad. Muchas personas se quejaban de que eran poco elegantes, voluminosos y que podían lastimar a las mujeres. A pesar de esto, Louis creyó que los bolsos de mano tenían potencial y comenzó a fabricarlos con tela de lino. Empezaron de inmediato y crearon varios estilos para que las mujeres pudieran combinarlos con diferentes atuendos. Finalmente, Louis ya no pudo mantenerse al día y recibió la ayuda de su hijo Georges. Al igual que su padre, Georges tuvo nuevas ideas que cambiaron el estándar industrial. Creó un candado para maletas, que convertía los baúles en cajas seguras y prevenía robos. Hasta entonces, la mayoría de las maletas tenían candados que eran fáciles de forzar. Los productos de la familia se volvieron aún más deseados, pero poco después, la producción se detuvo. Por segunda vez, estalló una guerra que destruyó el negocio.
lo que dejó a Louis sin hogar por segunda vez. En el punto más alto del negocio de Louis estalló la guerra franco-prusiana. Louis y su familia se vieron obligados a abandonar su casa y su taller en Asnières, cerca de París, y trasladarse a la ciudad. Allí vivieron en un alojamiento estrecho junto a miles de otros refugiados. La comida escaseó tanto que los Vuitton estuvieron a punto de morir de hambre. Cuando la guerra terminó, Louis regresó a casa. Se sintió devastado al descubrir que sus materiales habían sido robados y su taller destruido. Louis no perdió tiempo y comenzó a reconstruir su taller con el resto de sus ahorros y a buscar una nueva ubicación para su tienda. Para su suerte, los precios inmobiliarios cayeron debido a la guerra. Louis aprovechó la oportunidad y compró una tienda en un barrio de alto nivel. En cuestión de pocos meses después de la reapertura, el negocio volvió a prosperar y comenzaron a llegar pedidos de todo el mundo. Louis ahora sentía la necesidad de probar ideas nuevas y más audaces. En ese momento, la tecnología había avanzado lo suficiente como para imprimir patrones personalizados en tela. Y como el lino es un material, Louis pudo crear una serie de maletas con un patrón a rayas. El nuevo diseño rápidamente ganó popularidad. Ofreció a las personas la oportunidad de destacarse y mostrar lo actualizados que estaban. Además, se hizo más difícil para los falsificadores copiar las obras de Louis. Luego, Louis recibió tantos pedidos internacionales que abrió una tienda en Londres. La expansión llevó a una diversificación de su clientela, que ahora incluía a más miembros de la realeza y exploradores. Desde entonces, Louis fue conocido como el único diseñador cuyos productos se encontraban tanto en las casas de la élite como en las exóticas selvas tropicales. Finalmente, Louis decidió publicar su primer catálogo para simplificar el proceso de pedidos. Fue un paso práctico que llevaría el negocio a nuevas alturas. Pero, ese mismo año, una tragedia inesperada sacudió los esfuerzos de Louis. Louis falleció repentinamente a los 72 años en su casa. La causa de su muerte sigue siendo desconocida. Ahora le correspondía a Georges poner en práctica los planes inacabados de su padre. Georges no perdió tiempo y comenzó a expandir el negocio, viajando a los Estados Unidos para participar en la Exposición Mundial. La experiencia le dejó claro que necesitaba una red de distribución internacional. Y para su suerte, conoció en la feria a alguien que podía ayudarle, John Wanamaker. John fue pionero en el concepto de los grandes almacenes y fue quien inventó la etiqueta de precios. Después de conocer a George, John comenzó a vender 55 en su tienda de Nueva York. Fue la primera tienda en los Estados Unidos que vendió la marca. En ese momento, George, en memoria de su padre, creó un monograma, un patrón de flores con una L y una E entrelazadas. Los clientes se sorprendieron al ver el monograma en los productos. Estaban acostumbrados a que las bolsas solo llevaran sus propios nombres o iniciales, pero con el tiempo, los tiempos cambiaron y el nuevo diseño ganó popularidad. A partir de ahí, George y su hijo Gastón continuaron siguiendo los pasos de Louis y desarrollando nuevos diseños. Creaciones notables fueron una bolsa para el uso diario, la Keepall, una reinterpretación de un encargo de Coco Chanel, la Alma, y una bolsa para transportar vino y champán, la Noé. Sobre todo, la Noé es considerada el primer verdadero bolso de dama de la casa Vuitton. En ese momento, George había recorrido todo Estados Unidos y había establecido una red de distribución. Al igual que su padre, se esperaba que llevara el negocio a nuevas alturas. Sin embargo, lamentablemente, la historia se repitió. Él falleció, dejando a Gastón solo para completar los planes inacabados de Louis. Gastón tuvo un comienzo desafortunado. Estalló la Segunda Guerra Mundial y los contratos fueron cancelados. Gastón no tuvo otra opción que cerrar la fábrica y las tiendas de LV. En Louis Vuitton, A French Saga, el autor afirma que Gastón intentó desesperadamente sobrevivir, colaborando con el partido gobernante alemán. Se dice que Gastón dio luz verde para la fabricación de bustos conmemorativos y abrió una tienda en Vichy. El autor también sostiene que, mientras que negocios como Van Cleef y Arpels cerraron, LV fue el único que pudo seguir abierto. Un portavoz de Louis Vuitton comentó más tarde: "Eso es historia antigua. Somos diversos, tolerantes y todo lo que una empresa moderna debería ser". Tras el fin de la guerra, Gastón encargó a sus hijos Henry, Jacques y Claude la reconstrucción de la empresa.
Bajo la dirección de su padre, los hijos presentaron nuevos modelos de equipaje cada año. Sin embargo, tras la muerte de Gastón, el negocio se estancó. Las maletas de carcasa rígida eran menos populares. Henry, Jacques y Claude no se ponían de acuerdo sobre cómo dirigir la empresa, así que pidieron a su cuñado, Henry Racamier, esposo de su hermana Odile, que asumiera la dirección. En ese momento, Henry había fundado y vendido una empresa de comercio de acero, Steinox Steel, con grandes ganancias. Tenía un agudo sentido empresarial y transformó 55 de un negocio mayorista a uno minorista, abriendo el mercado asiático. En 6 años, las ventas de LB pasaron de $20 millones a más de $260 millones. Aproximadamente en ese momento, Henry llevó a 55 a la bolsa. Después de la venta de más de 1 millón de acciones, las acciones de la empresa se agotaron. 2 meses después, el precio de las acciones de LV comenzó a fluctuar. Los analistas advirtieron que las ventas podrían disminuir debido al aumento de productos falsificados. Sin embargo, Henry continuó avanzando con la apertura de tiendas en todo el mundo. En pocos años, demostró a los analistas que estaban equivocados. LVMH alcanzó una facturación de casi $1.000 millones y se fusionó con Moet Hennessy, un fabricante de champán y coñac, para convertirse en un conglomerado de bienes de lujo, LVMH. El objetivo de ambas empresas era evitar una posible adquisición externa. Aunque la fusión permitió a LV expandir sus inversiones, Henry se vio envuelto en disputas de gestión con el presidente de Moet Hennessy, Alain Chevalier. Con la esperanza de obtener el control, Henry pidió al empresario Bernard Arnault que fuera su aliado, quien aceptó. Pero pronto Henry se dio cuenta de que Bernard tenía sus propias ambiciones. Bernard compró en secreto una participación mayoritaria en LVMH y obtuvo el apoyo de las familias Moet y Hennessy. Así, finalmente se produjo la temida adquisición hostil. A continuación, se produjo una disputa legal entre Henry y Bernard. Los tribunales favorecieron a Bernard y obligaron a Henry a dimitir. A partir de entonces, 55 quedó atrás en comparación con otras marcas de lujo. Se consideraba una empresa más pequeña y las ventas cayeron. Ningún periodista se atrevió a elogiar la marca. Fue solo cuando 55, bajo la dirección de Yves Carcel, siguió los pasos de Louis y presentó una nueva y audaz idea, que las cosas empezaron a cambiar. La empresa invitó a diseñadores a crear bolsos con su monograma para el centenario de la marca. En ese momento, tales colaboraciones eran prácticamente desconocidas, y los bolsos no jugaban un papel importante en el mundo del lujo. Sin embargo, la colaboración fue bien recibida, y tanto 55 como los bolsos volvieron a estar de moda. Un año después, 55 contrató a un diseñador llamado Marc Jacobs como director creativo. Marc revitalizó la marca lanzando su primera colección de ropa, diseñando su popular colección Bernice y colaborando con artistas de alto nivel. Desde entonces, 55 ha expandido su línea a relojes, joyas y gafas de sol, y sigue lanzando bolsos icónicos. La empresa también continúa fabricando todo internamente. Sus artesanos deben ser entrenados durante 2 años, y algunas piezas requieren más de 300 pasos para ser ensambladas. Hoy en día, LV es la marca de lujo número 1 del mundo y tiene un valor superior a los $30.000 millones. Esta es la historia de cómo un adolescente sin hogar se convirtió en el pionero del equipaje moderno, estableciendo las bases para un imperio multimillonario. Gracias por ver. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte para no perderte más videos emocionantes e inspiradores. Además, no olvides dejar un me gusta. Que la riqueza esté contigo.